Dicen que Dios siempre llega a tiempo, aunque, a veces, su tiempo no coincide con el nuestro. Y es justo en esos momentos, cuando el corazón se rompe, cuando la vida parece injusta, cuando la fe es probada hasta el límite, que Él revela que nunca abandona a sus hijos. Esta es la historia de Elena y Mateo, un matrimonio de Córdoba, Argentina, cuya vida cambió para siempre en el día que jamás imaginaron vivir. Un día que los obligó a enfrentar a la muerte cara a cara, y aún así, elegir la fe. Elena siempre decía que su mayor sueño era ser madre. Y cuando finalmente llegó la pequeña Ana Sofía, el hogar se llenó de colores, risas y música. Todo parecía perfecto, hasta que el destino tocó la puerta de la manera más dura. Una madrugada fría de otoño, algo comenzó a ir mal. El llanto habitual de la niña no llegó. El silencio era demasiado profundo, tan profundo que atravesó el alma. Y en cuestión de horas, un diagnóstico inesperado arrebató de sus brazos a aquella pequeña vida que apenas comenzaba a brillar. La partida de Ana Sofía fue tan repentina que ni Elena ni Mateo encontraban palabras, ni lógica, ni explicación. Solo quedaba un vacío que parecía imposible de llenar. Pero fue justamente ahí, en ese desierto, donde Dios comenzó a escribir el capítulo más difícil, y al mismo tiempo más milagroso, de la historia de esta familia. Quédate conmigo, porque esto apenas comienza, y lo que sucedió después te hará creer que Dios nunca llega tarde, aunque llegue en silencio. Continúa el siguiente bloque. Lo que viene es profundamente emocionante. El luto se instaló como un huésped silencioso en la casa de Elena y Mateo. Las mañanas ya no tenían risas, las noches se volvían eternas. Y cada objeto, cada foto, cada prenda de la pequeña Ana Sofía parecía recordarles que su mundo se había detenido. Mateo, que siempre había sido fuerte, se quebraba a escondidas. Elena, que solía rezar todas las noches, ahora se arrodillaba sin poder pronunciar palabra. No entendían nada. ¿Cómo aceptar que su hija se había ido tan pronto? ¿Cómo seguir adelante cuando el corazón estaba hecho pedazos? Durante semanas, vivieron un silencio que hería. Pero una tarde, mientras Elena sostenía el rosario que había sido bendecido en el bautismo de su hija, algo cambió dentro de ella. No fue una voz, ni una visión, fue una certeza suave, casi imperceptible, como un susurro del cielo. Tu hija no se perdió. Tu hija te guía. A partir de ese día, Elena comenzó a rezar nuevamente. No desde la resignación, sino desde la esperanza. Mateo, al verla, se unió a ella. Dos corazones rotos, pero firmes, comenzaron a reconstruirse, oración tras oración. En lugar de culpar a Dios, decidieron refugiarse en Él. En lugar de abandonar la fe, la abrazaron con todas sus fuerzas. Y algo comenzó a cambiar en su hogar, algo que ambos describirían después como una paz que no venía de este mundo. Esa paz sería el primer milagro, pero no el último. Y lo que vino después, nadie lo vio venir. Sigue al próximo bloque, porque la historia de esta familia está a punto de dar un giro que tocará tu corazón. Dicen que el dolor tiene un sonido, un silencio que grita por dentro, como si el alma quedara suspendida entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser. Para Elena y Mateo, ese silencio se instaló en su hogar durante meses. Cada rincón de la casa parecía recordar a la pequeña Sofía. Su habitación intacta, los dibujos en la pared, el vestido favorito colgado detrás de la puerta. Todo seguía ahí, menos ella. Pero, aún en medio de ese vacío, algo inesperado comenzó a suceder. Una mañana, cuando Elena entró en la iglesia de San Miguel, la misma donde había bautizado a Sofía, sintió algo extraño, una paz suave, casi imperceptible, como si una brisa cálida rozara su rostro. No era un ambiente, era algo interior, algo que Elena no sentía desde que su afila partirá. Elena se arrodilló y, sin entender por qué, dijo apenas una frase que salió sin esfuerzo, como si no fuera ella quien la pronunciara. Señor, si mi hija está contigo, dame fuerzas para seguir. Y por primera vez desde la pérdida, no lloró, solo respiró. Mateo, por su parte, tenía su propio camino interior. Él siempre había sido fuerte, el pilar de la familia. Pero cuando Sofía murió, esa fortaleza se quebró. Durante semanas, evitó mirar el pequeño columpio en el patio, el que él mismo había construido. No podía. Sentía que si lo hacía, se derrumbaría de un modo del que tal vez no conseguiría levantarse. Sin embargo, un día decidió enfrentarlo. Salió al patio con pasos lentos, como quien camina hacia algo inevitable. Observó el columpio vacío, moviéndose apenas con el viento suave, y lo comprendió. Sofía ya no estaba ahí, pero también nunca se había ido por completo.
Su amor seguía vivo, su luz seguía viva. Su misión, aunque corta, había tocado profundamente sus vidas. Mateo levantó los ojos al cielo y murmuró: «Cuídala por mí, Señor, y enséñame a ser fuerte por Elena». Desde ese día, sin planearlo, comenzaron a vivir un proceso nuevo. No era olvido, era transformación. Elena empezó a escribir cartas para su afila, guardando a su pequeño diario azul. Mateo voltó a tocar violão, algo que había abandonado desde a perda. E todas as noites tocaba uma melodia suave, imaginando que sua filha a ouvia do céu. E algo mudou dentro deles. Não era que a dor tivesse desaparecido. Pelo contrário, continuava ali, mas agora tinha outro significado. Eles começaram a entender que Sofia não tinha partido em vão, que sua bebida tinha deixado uma marca profunda, e que Deus, incluso quando parecia distante, nunca havia deixado de estar. Com o passo de los meses, começaram a sentir uma certeza nova. Sofia era agora sua intercessora, sua pequena mensajeira diante de Deus. Cada pequena paz que sentiam, cada gesto de consolo inesperado, parecia ter o toque dela. E foi justamente nessa fase de cura silenciosa que algo aconteceu, algo que mudaria para sempre o rumo daquela família. Pero eso te lo contaré en el próximo bloque. Si esta historia está tocando tu corazón, quédate conmigo y continúa hasta el final. Lo que viene a seguir revelará cómo Dios realmente llega en su tiempo. Dicen que el dolor tiene capas, que primero quema, luego paraliza y finalmente se convierte en un eco que parece acompañarte a cada paso. Para Elena y Mateo, ese eco llevaba el nombre de su hija, la pequeña luz que Dios había permitido que brillara por tan poco tiempo en la tierra. Pero fue justamente en ese eco donde ocurrió algo que ellos nunca imaginaron, un nuevo despertar de la fe. Elena siempre recordaba a Lucía, su hija, como un susurro de ternura. Y aunque el paso del tiempo no borraba la ausencia, se revelaba algo que en los primeros meses del luto el no conseguía encerrar. La presencia de Dios seguía ahí, acompañando cada lágrima, cada madrugada en que ella se preguntaba por qué. Una tarde, mientras ordenaba una cajita con lembranzas de la niña, Elena encontró algo que no había visto desde el día del funeral. Un pequeño papel que ella misma había escrito cuando Lucía cumplió 1 año. Era un agradecimiento a Dios, palabras simples, pero que ahora sonaban casi proféticas. Señor, que su vida, por breve que sea un puente hacia ti. Elena sintió un estremecimiento, como si las palabras hubieran sido escritas para ese momento, no para el pasado. Y fue allí cuando entendió algo profundo. Lucía no había dejado de vivir, solo había cambiado de misión. Desde entonces, empezó a notar pequeños gestos, pequeñas señales que Mateo también percibía. No eran milagros grandiosos, sino detalles que parecían acariciar sus corazones cansados. Una frase en la homilía del domingo que hablaba de los hijos que vuelven al padre antes de tiempo. Un sueño que Mateo tuvo, donde Lucía corría entre flores y lo miraba con los ojos llenos de paz. Una canción que sonaba justo en los momentos en que Elena pedía forca. Y aunque nada de eso apagaba por completo la saudade, se empezaba a reconstruir algo dentro de ellos. La certeza de que Dios no los había abandonado, ni un solo día. Con el apoyo del grupo de oración de la parroquia de San Miguel, en Buenos Aires, Elena y Mateo comenzaron a redescubrir una fe madura, una fe que no depende de circunstancias, sino de confianza. Allí compartieron su historia, su dolor, sus preguntas y también su esperanza creciente. Mucha gente se acercó para orar por ellos, pero también para aprender con ellos, porque su testimonio, lejos de ser una historia de derrota, se estaba convirtiendo en un mensaje de fortaleza espiritual. Y fue durante uno de esos encuentros de oración que algo inesperado sucedió. La coordinadora del grupo, una mujer sencilla llamada Clara, se acercó a Elena y le dijo con suavidad: «He rezado por ustedes cada día, y siento en mi corazón que Dios quiere consolarte con esta palabra. Tu hija vive en mi luz, y ustedes verán que el amor siempre vuelve a florecer». Elena no entendió en ese momento lo que significaba volver a florecer, pero esa frase marcaría los meses siguientes de una manera inolvidable. Porque fue exactamente 3 semanas después, en una mañana tranquila de otoño, cuando Elena recibió la noticia que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Estaba embarazada. Elena quedó inmóvil. Mateo la miró sin saber si llorar o reír. Eran emociones que se mezclaban. La alegría de una nueva vida, el temor de otro dolor, la memoria viva de Lucía. Pero algo dentro de ellos, algo que no venía del miedo, sino de la fe, les dijo que ese nuevo hijo era un regalo, no una sustitución. Un capítulo nuevo, no un reemplazo del anterior. Durante los meses de gestación,
Elena sentía con fuerza que Lucía intercedía por ellos. En cada consulta médica normal, en cada ultrasonido perfecto, en cada noche en que el bebé se movía como si quisiera decir, estoy aquí, Elena sentía una paz que nunca antes había experimentado. Mateo, por su parte, todas las noches ponía la mano sobre el vientre de Elena y oraba, Señor, que esta vida llegue en tu tiempo, y que Lucía, allá en tu presencia, camine con nosotros. Era una oración sencilla, pero era la prueba más hermosa de que el dolor ya no era una herida abierta, sino un puente entre la tierra y el cielo. Y así, poco a poco, Elena y Mateo empezaron a comprender lo que Dios había estado enseñando desde el principio, que incluso en el sufrimiento más profundo, Él nunca deja de obrar y nunca deja de llegar a tiempo. Si esta historia está tocando tu corazón, quédate conmigo, porque en el próximo bloque verás cómo Dios cumplió su promesa de una manera absolutamente conmovedora. No te apartes, lo mejor está por venir. Dicen que el amor de una madre nunca muere, que solo cambia de forma. Y Elena, con el paso de los meses, comenzó a comprender esta verdad como un susurro suave que Dios va dejando en el alma de quienes han sido golpeados por la pérdida. Porque aunque su hija pequeña ya no estaba en sus brazos, seguía presente en cada oración, en cada lágrima, en cada gesto de bondad que la familia intentaba sembrar incluso en medio de su propio desierto. Para Mateo, el proceso no fue menos profundo. Él, que siempre había sido un hombre de pocas palabras y fe reservada, empezó a encontrar consuelo en algo que nunca imaginó: hablar con Dios en silencio. No para pedir explicacoes, sino para pedir forca. Y, con el tiempo, ese diálogo secreto se convirtió en un refugio que sostenía sus días. A veces, ambos recordaban los primeros meses después de la partida de su hija, cuando hablaban casi sin voz, temiendo que la tristeza del otro se derramara. Pero ahora algo había cambiado. Ya no se ocultaban la dolor, la compartían, la levantaban juntos. Y cada vez que lo hacían, sentían que la presencia de la niña era como un rayo tenue que iluminaba el cuarto de oración al amanecer. Fue durante uno de esos amaneceres que Elena contó a Mateo lo que llevaba días sintiendo. Mateo, no sé cómo explicarlo, pero siento que nuestra hija nos ha preparado para algo. Siento que Dios no ha terminado nuestra historia, susurró, con las manos entrelazadas. Mateo levantó la mirada, con los ojos aún húmedos. Yo también lo he sentido, respondió con sinceridad. No sé qué nos espera, pero sé que no caminamos solos. Las semanas se transformaron en meses, y el luto, que antes era una sombra permanente, comenzó a convertirse en un puente. Un puente que iba desde el dolor hacia una esperanza que, aunque todavía frágil, se hacía cada día más real. La familia empezó a servir en su comunidad parroquial, compartiendo discretamente su testimonio con otras parejas que enfrentaban pérdidas semejantes. Y, para su sorpresa, cada vez que pronunciaban el nombre de su hija, no lo hacían desde la desesperación, sino desde la gratitud por el breve pero profundo amor que habían vivido. Un día, después de una reunión comunitaria, la religiosa que coordinaba el grupo tomó las manos de Elena y dijo algo que quedó grabado en su corazón. Tu hija no partió, ella llegó antes. Y desde donde está, sigue cumpliendo su misión. Ustedes solo necesitan seguir cumpliendo la de ustedes aquí. Esas palabras se convirtieron en un faro. Y fue justamente cuando Elena y Mateo comenzaron a abrirse de verdad a la voluntad de Dios, sea cual fuese, que la sorpresa más inesperada llegó a sus vidas. Elena estaba embarazada. El miedo regresó primero, inevitable, casi instintivo. Pero luego vino un sentimiento aún más fuerte: paz. Una paz que no venía de ellos, sino de un lugar más alto. Si Dios está permitiendo esto, dijo Mateo con voz firme, entonces es porque Él mismo nos acompañará en cada paso. Y así fue. Cada consulta médica, cada movimiento del bebé, cada noche de insomnio, todo era vivido con una mezcla de emoción y reverencia, como si el cielo mismo estuviera respirando junto a ellos. Elena sentía, en lo más profundo, que su hija intercedía por aquel nuevo hermano, que su misión continuaba, no en la tierra, sino guiando la fe de su familia desde la eternidad. Meses después, el llanto fuerte de un niño recién nacido llenó la sala de parto. Era un llanto que parecía romper años de silencio y sanar recuerdos que todavía dolían. Elena lo sostuvo contra su pecho, y Mateo, con lágrimas indomables, acarició la cabeza del bebé. Dios llega a tiempo, susurró él, siempre llega a tiempo. Llamaron al niño Samuel, porque Dios escuchó, y desde ese día, la familia supo que no solo habían sobrevivido a la pérdida, habían sido transformados por ella. El amor,
La fe, la memoria de su hija y la llegada del pequeño Samuel los habían conducido no hacia el final, sino hacia un nuevo comienzo. Mantente conmigo, porque en el próximo y último bloque descubrirás cómo esta familia encontró su propósito final y cómo su testimonio se convirtió en una luz para miles de personas. Dicen que cuando Dios escribe una historia, ninguna lágrima cae al suelo sin propósito y ningún corazón roto queda sin reparación. Y así lo descubrieron Elena y Mateo, muchos años después de aquel día en que despidieron a su pequeña Lucía, la niña de ojos claros que marcó para siempre el destino de su familia. Con el tiempo, el hogar que una vez estuvo silencioso comenzó a recuperar sonido. Primero con oraciones pronunciadas entre suspiros, luego con conversaciones largas en la cocina, y después con risas tímidas que regresaban como quien vuelve a una casa antigua, probando si aún pertenece allí. Cada día era una oportunidad para aprender a vivir de nuevo. Cada amanecer recordaba que seguir adelante no significaba olvidar, sino honrar. La llegada de Samuel, aquel pequeño que nació fuerte y sano, se convirtió en un rayo de luz que pasó por las grietas del alma. Elena solía decir que no vino a sustituir nada, sino a dar continuidad al amor, y que cada abrazo suyo era un mensaje invisible de Dios. Aún estoy contigo. Mi tiempo nunca falla. Pero lo que más conmovía a la pareja era la forma en que Samuel, incluso siendo tan niño, hablaba de su hermana. No por datos que le hubieran contado, sino con una ternura especial, como si la recordara de un modo misteriosamente profundo. A veces despertaba riendo suavemente y decía: «Mamá, soñé con una niña que me daba la mano. Tenía el cabello brilloso. Creo que es mi hermanita». Elena lo abrazaba con los ojos humedecidos. Mateo también lo escuchaba en silencio, sintiendo un calor suave recorrerle el pecho. Ellos no necesitaban explicaciones. Sabían que hay cosas que solo se entienden con el corazón. Mientras la familia crecía espiritualmente, algo más empezó a cambiar. Otras personas comenzaron a acercarse a ellos buscando consuelo, orientación o simplemente compañía en el dolor. Parejas que habían perdido hijos, madres que no sabían cómo seguir adelante, matrimonios que habían caído en silencio emocional, todos encontraban en Elena y Mateo una palabra serena, una mano firme y un testimonio vivo de que Dios no abandona, aunque el mundo parezca desmoronarse. Y así, sin que ellos lo planearan, su historia empezó a transformarse en misión. Un testimonio que sanaba, que reconfortaba, que devolvía la esperanza a quienes pensaban que la fe había caducado. Cada vez que compartían su experiencia, sentían que Lucía estaba allí, acompañándolos desde el cielo, guiándolos con esa luz que solo los niños que habitan con Dios pueden tener. Con los años, la familia aprendió que la muerte no es final, sino retorno, que la ausencia no elimina el amor, solo lo transforma, y que la fe no es un acto de fuerza, sino un acto de entrega. Elena repetía: «Dios no llegó tarde. Él llegó en su tiempo, y aunque su tiempo dolió, también nos levantó. Hoy, cuando Samuel corre por el patio y la casa vibra con risas y pasos pequeños, Elena y Mateo saben que la vida no se recompone olvidando, sino partiendo desde el amor que nunca dejó de existir. Reconocen que Lucía no solo fue parte del pasado, sigue siendo parte del presente, un puente entre el cielo y la tierra, una intercesora silenciosa que los acompaña en cada paso. Y cuando llegan las noches tranquilas, esas en las que el alma habla sin ruido, Elena mira a Mateo y le dice: «Nuestra hija nos enseñó a confiar, y Samuel nos enseñó a seguir caminando». Mateo responde con un suspiro lleno de gratitud: «¿Y Dios? Dios nos enseñó que siempre llega a tiempo». Porque esa es la verdad profunda de este testimonio. Dios no cumple nuestros tiempos, pero jamás falla en los suyos. Y cuando su tiempo se revela, todo encuentra sentido, incluso lo que un día nos rompió. Querido amigo, querida amiga, si estás oyendo esta historia, recuerda, no importa cuán dura sea tu noche, Dios está trabajando en silencio. A veces sentimos que llega tarde, pero la realidad es que llega justo cuando su amor puede transformarlo todo. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si este testimonio tocó tu corazón, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartir este video para que más personas descubran que, incluso en el dolor, Dios sigue actuando.